básicamente corresponde a eso. Pero bueno, creo que ya no ingresa más nadie. Esperamos unos minutitos más. Recuerden ustedes que son 2 parciales, más un recuperatorio. Los 2 parciales para la materia es promocional. Es necesario sacarse para promocionar la materia, es necesario sacarse en cada uno de los parciales de 7 o más. Aquellos que tengan un 7 más en un parcial y un 7 menos en un parcial, tienen que recuperar el parcial que sacaron menos para poder promocionar la materia y necesariamente sacarse un 7 en el recuperatorio, ¿no? Piensen ustedes que si sacan una nota inferior a 4, quiere decir que reprobaron la materia, por lo tanto la tienen que recursar, no pueden anotarse para rendir el final. Y aquellos que sacan notas o que les quedó un promedio inferior a 7, quedan como que cursaron y pueden después anotarse para rendir el parcial. Esas son las cuestiones que plantea la universidad en términos del régimen académico, ¿no? Entiendo ustedes que ya, muchos de ustedes ya vienen cursando desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado, el cuatrimestre pasado, ¿no? Sí, pero ninguna fue una materia puramente teórica, por lo menos. ¿Tenían puramente práctica o un poquito, un poquito? Y bueno, pero esta materia tiene cierto conato teórico, pero tampoco es tan teórico, o sea, sí tienen material teórico de lectura para analizar la realidad, ¿no? Las ciencias sociales, por ahí, ustedes que tienen análisis matemático o derivadas o todas esas cosas horribles que ustedes tienen como futuros ingenieros, son cuestiones más prácticas, ¿no? Porque necesitan resolver ejercicios y aplicar. Obviamente, más allá de que sean prácticas, piensen que cada ecuación que ustedes tienen que resolver, por detrás tienen teorías, ¿no? Tiene leyes. Por lo tanto, esas leyes en algún momento se construyeron sobre marcos teóricos. Por ahí, obviamente, se presenta de otra forma, pero todo tiene un trasfondo teórico, ¿no? No sé si más o menos que 2 más 2 no es igual a 4, sino que algunos sostienen que hay una ley que no es 2 más 2 es 4, sino que da otro número a partir de ciertas interpretaciones y demás. Que se acepte que 2 más 2 es 4 tiene que ver con esto de la aceptación por parte de la comunidad científica que después se transmite a la comunidad en general, ¿no? Pero bueno, no importa. Son opiniones. Esperen a ver si alguien más entró. Bueno, falta un montón de gente, pero bueno. Profe, más llegando a la fecha del parcial, ¿será que podemos Me ver asusté, un... perdón, gritaste un poco. Me asusté, estaba en otra cosa. ¿Qué ibas a decir? ¿Será que llegando más a la fecha de parcial podremos hacer como un modelo? Sí, igual vieron que ustedes en el organigrama tienen una clase de repaso, ¿no? Sí. Bueno, ahí podemos hacer como un simulacro o tirarle algunos tips acerca de cómo es el parcial, ¿no? Eso sí, después podemos hacer algo de esa índole, ¿no? Sí, quédense tranquilos. Igual, mientras vayamos dando las clases y demás, ustedes vayan preguntando, lo que sea. No intimiden, no se intimiden ni tampoco, porque la idea, estamos en la universidad, ya no es la secundaria, así que no, no hace falta callarse, sino hablar. Yo en la secundaria era muy callado, muy reservado, pero en la universidad preguntaba todo. Y así que uno se va formando. Si uno no pregunta, las dudas permanecen. Así que, consejo de viejo, ¿no? Pero bueno, si quieren arrancamos ya básicamente con esto del material que tenemos hoy de lectura, que es el mundo de la ciencia. Recuerden ustedes que un poco el texto de Sobrevila, ¿no? En uno de los apartados, de los conceptos que él desarrolla, plantea el tema de la diferenciación entre el mundo científico y el mundo ingenieril, ¿no? Y como que él plantea que el mundo ingenieril
por ahí se maneja más con la improvisación, que no tiene un gran método científico, sino que se maneja más por otras pautas, diferente al mundo de la ciencia, donde sí es una cuestión más ideológica, por así decirlo, porque piensen ustedes que vivimos una sociedad, cada uno tiene su forma de ser, su forma de pensar y demás, y a veces el mundo científico que se constituye como el ámbito en el cual se puede explicar lo que sucede en el orden de la naturaleza, buscar una explicación más racional de lo que pasa en el mundo que nos rodea, y para que un pensamiento sea considerado científico tiene que cumplir ciertas reglas, ¿no? Entonces se establece el método de estudio científico, que es un poco lo que vamos a ver, y que más allá de estas cuestiones, a veces si la academia, que es donde concentra todo lo que tiene que ver con el mundo científico y demás cuestiones, si consideran que no se cumplió con el método científico que se dispone desde las ciencias duras, no se considera ciencia, ¿no? Por eso hay ciertas discusiones a veces con la psicología, ¿no? Que se considera que no es una ciencia, la sociología, la filosofía también, aunque la filosofía fue lo que posibilitó poder decir o poder pensar acerca de qué hacemos nosotros como sujetos en este mundo o encontrar ciertas explicaciones del orden más racional, ¿no? De lo que nos rodea. Obviamente, entrando ya un poco en tema, las ciencias antes no existía como mundo científico, sino que existía otro orden que daba cuenta de encontrar explicaciones a lo que sucedía en la naturaleza. Obviamente estoy hablando de la religión, puede ser la católica, la musulmana, la judaica, la hindú, la que ustedes quieran, la budista, pero bueno, en términos de lo que entendemos o el análisis que se hace de la historia del mundo científico, antes todas las explicaciones estaban relacionadas con lo divino, ¿no? En términos si se sacrificaban personas a veces o animales en nombre para calmar el espíritu de los dioses o generar buenas cosechas, en fin, situaciones o con estas cuestiones de las enfermedades donde estaban asociadas a otras cuestiones, ¿no? Del orden místico, por así decirlo. Obviamente eso se da en una lucha por la hegemonía de quien detenta el poder de explicar este mundo que nos rodeaba, y obviamente a lo largo de los siglos se han ido dando disputas o controversias, ¿no? Piensen ustedes, si estamos hablando en términos de la disputa entre la Iglesia Católica, del medioevo, bueno, la Edad Media, con respecto a este mundo científico que estaba surgiendo con Galileo, con Copérnico y demás cuestiones, obviamente la Iglesia al tener un poder determinado sobre los hombres o sobre la sociedad en general, la aparición del mundo científico entra a disputarles ese conocimiento o esas verdades, ¿no? Y lo que era una verdad religiosa se transforma en una cuestión de perogrullo, ¿no? En términos del mundo científico. ¿A qué me refiero con esto? Siempre desde el mundo, desde la concepción religiosa, se consideraba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, o los planetas giraban alrededor de la Tierra, hasta que Copérnico descubre, o a través de la observación, descubre que los movimientos son elípticos y Galileo, a partir de que pone el ojo en el cielo, determina o empieza a sacar una teoría a partir de que se sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol, al igual que el sistema planetario, por lo que se observaba en ese momento, y eso entró en disputa con el Vaticano, ¿no? Por así decirlo, en donde a Galileo la Iglesia lo condena como hereje, y después de 500 años recién le levantan la acusación y bueno, hay una novela muy interesante acerca de que la iglesia lo condena a muerte, pero bueno, y después Galileo no acepta tomar el veneno y sigue adelante con sus teorías, mientras que otros en el medioevo, en la edad más oscura de la religión, hay científicos o estos inicios de científicos que fueron quemados en la hoguera y demás cuestiones. En fin, lo que quiero decir que esto, hasta el día de hoy, ¿no? En ciertas formas sigue estando, ¿no? Piensen ustedes en las religiones más
más cerradas. Por ejemplo, si estamos hablando de los talibanes, esto de que ellos no creen en el mundo científico, tampoco dejan que las mujeres puedan estudiar o puedan hacer carreras universitarias, ¿no? O sea, a veces las religiones tienen un componente muy conservador y arcaico y a veces no posibilitan el desarrollo de algunas cosas. Pero bueno, tiene que ver con esto del desarrollo de la humanidad, las revoluciones científicas, las revoluciones burguesas y demás, y la aparición de este mundo científico que le entra a disputar a la iglesia o al mundo religioso una explicación más racional de los fenómenos naturales que nos rodean. Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando hablamos del mundo científico. Haré algunas cuestiones, no sé si alguien pudo leer esta, pero bueno, obviamente, al igual que sostiene sobre